¿Por qué mi liner se ve 1000 veces peor que mi boceto? ¿Y qué puedo hacer para que se vea mejor? Si te pasa esto, no estás solo. Yo también estuve ahí, frustrado y sin entender qué estaba haciendo mal. Pero con el tiempo fui aprendiendo trucos y técnicas que transformaron por completo el liner de mis dibujos. Y todo lo que me costó tanto aprender, hoy te lo resumo aquí, en minutos. Para que tú también puedas mejorar tu liner sin perder tanto tiempo como me pasó a mí en su día. Vamos a ponernos en situación. Tienes el lienzo en blanco, haces un boceto que te encanta, estás orgulloso y piensas, ahora sí, vamos a pulirlo. Agarras un pincel, empiezas a entintarlo con cuidado, pero cuando quitas la capa del boceto y ves solamente el liner, te dan ganas de agarrar el programa, cerrarlo y empezar a llorar. ¿Por qué pasa esto? Pues principalmente por estas dos razones. La primera es que quizá estás usando el pincel equivocado. Por favor, evita no usar el pincel que viene por defecto en tu programa de dibujo. Ese trazo suele ser demasiado nítido, rígido y sin alma. Y el resultado es un liner plano y que no transmite absolutamente nada. En su lugar, prueba con un pincel con textura, uno con el que te sientas cómodo y sobre todo que se adapte a tu estilo. Puedes conseguir uno de algún artista que te guste o incluso crear el tuyo propio. Yo, por ejemplo, uso pinceles personalizados como estos y créeme que la diferencia es brutal. Si quieres que te comparte el pincel que voy a usar en este vídeo, déjame un like y sobre todo escribe en los comentarios la palabra liner, que si veo mucho apoyo te lo compartiré encantado. Seguramente ahora te estarás preguntando lo mismo que me pregunté yo en su día. Y si ya tengo un pincel que realmente me gusta, ¿por qué mi liner sigue viéndose fatal? Pues créeme, yo también pensé que con un pincel bonito ya se me iban a solucionar todos los problemas respecto al liner. Pero no. El verdadero problema venía de algo que ni siquiera sospechaba: el boceto. Uno de los errores más comunes es este. Haces el liner sobre el boceto, parece que todo va bien, pero al quitar la capa de debajo, la línea se ve cutre e insegura. Esto pasa porque dependes demasiado de las líneas del boceto, y esto podría confundirte mientras entintas. Para solucionarlo, haz lo mismo que hacen los dibujantes de cómic. Baja la opacidad de la capa del boceto al mínimo y ponla de un color azul claro. Así contrastará mejor con el negro del liner y te obligará a decidir tus líneas, y no a seguirlas como si ya las del boceto fueran definitivas. Pero aviso, porque como te he comentado antes, a veces el problema no viene del liner, sino del propio boceto. Y con esto quiero que te grabes en la memoria la frase de que el boceto es el resultado de muchas decisiones. Piensa en cada línea como si fuera una propuesta para construir algo más grande. En un boceto todo se ve bien porque sabes que de esas 5 líneas, una al menos va a ser la correcta. El problema viene cuando llegamos al liner, porque es ahora cuando tendremos que decir con cuál de esas 5 líneas nos tenemos que quedar. Quizás elegimos esta, o esta otra, y aunque una línea mal elegida no cambiará todo el dibujo, el cúmulo de malas decisiones sí puede hacer que tu liner te empeore. Y es aquí donde se genera la típica frase que muchos habréis escuchado de que mi liner ya no tiene la frescura del boceto. Mi consejo, pues limpia más tu boceto antes de entintarlo. Si lo haces más limpio, con menos líneas y más simplificadas, el liner será mucho más fluido y fácil de ejecutar. Recuerda, cuantas más líneas tengas en el boceto, más probabilidades de cometer errores tienes a la hora de entintar. Y para evitar esto, lo que hago yo es lo siguiente. Empiezo con un boceto muy básico y sucio, luego hago otro más limpio y más organizado. Y finalmente hago un último boceto donde intento usar pocos trazos y un grosor de línea similar al acabado final. Puede parecer que esto te hará ir mucho más lento, pero te aseguro que cuando llegues al liner habrás ganado muchísimo tiempo. Ah, bueno, y lo mejor es que mantendrás el mismo dinamismo que en el boceto a la hora de hacer liner. Vale, de acuerdo, ya tienes las bases claras. Sabes qué pincel usar, cómo limpiar el boceto, pero ahora viene lo importante. ¿Cómo puedes hacer que tus líneas no solamente funcionen, sino que se vean como las de tu artista favorito? Pues aquí también hay otra frase que quiero que se te quede grabada. El liner no se trata de repasar un dibujo, sino de mejorarlo. Así que vamos a mejorar nuestras líneas. Primera regla, no uses el pincel sin variación de grosor. Evita estas líneas planas y rígidas y en su lugar juega con los grosores para crear una línea realmente interesante. Ahora bien, ¿cuándo debes usar líneas finas y cuándo líneas gruesas? Pues aquí va uno de los trucos más útiles, ayúdate de las luces y de las sombras. Imagina que en este dibujo la luz viene desde aquí. Esto significa que las zonas de arriba estarán más iluminadas, mientras que las de abajo estarán en sombra. ¿Y por qué te estoy comentando todo esto? Pues porque esta misma lógica se aplica con las líneas. En las zonas de luz usa líneas más finas, en las zonas de sombra líneas más gruesas. Lo mejor, pues que esto funciona tanto en dibujos simples como en dibujos más complejos. Fíjate, en esta parte más sombreada utilicé líneas gruesas y en cambio en las zonas más iluminadas las líneas son mucho más finas y delicadas. Y no acaba ahí, también puedes usar el grosor de las líneas para separar elementos y también marcar mucha más profundidad. Cuanto más cerca esté el objeto del espectador, más gruesa debería ser su línea, y a medida que nos vayamos alejando, esta misma se irá haciendo cada vez más delgada y más fina. Pero recordemos que en el arte y en el dibujo no todo tiene que ser exactamente igual que en la realidad. Somos artistas y como tal podemos jugar con estas reglas a nuestro favor. Así que aquí va uno de los trucos visuales más potentes que puedes usar: el efecto sticker. ¿En qué consiste?
Pues muy sencillo. La idea aquí es jugar con los grosores de la línea para marcar el elemento importante. Y para hacer esto tienes que dibujar los contornos exteriores con líneas más gruesas y utilizar las líneas finas y sutiles para los detalles más internos. El objetivo de esto es que la silueta quede definida y ordenada, realmente como hacen en los stickers. Pero, ¿por qué funciona tan bien? Pues porque en un dibujo y más en un estilo cartoon lo que más importa es la claridad de la silueta. No se trata solo de que se vea bien, sino de que se distinga de inmediato. Y esto lo conseguimos fácilmente con esta técnica. Y antes de que se me olvide, te recuerdo que si tienes dudas sobre line art, color o anatomía, estoy siempre aquí, en YouTube, los jueves y los domingos a las 9 en directo. Así que no seas tímido y pásate por aquí a saludar. Y ahora, una vez tengas claro todo esto, vamos a pasar a lo más importante, la energía del line art. Porque aunque tengas el mejor pincel, un buen boceto o domines los grosores, si tu línea no transmite energía, tu dibujo no va a funcionar. Y es que la forma en la que entintas dice mucho del nivel que tienes como artista. Por eso, esto que te voy a contar ahora es clave si quieres mejorar de verdad tu line art. Primero de todo, 3 líneas que debes evitar sí o sí. Número 1, la línea peluda, que son trazos cortos y repetitivos. Normalmente suele aparecer por inseguridad a la hora de dibujar, y es muy típica en artistas que están empezando a dibujar o que aún son principiantes. Número 2, la línea temblorosa. Esta es más fluida que la anterior, pero sigue notándose errática. Y esta suele aparecer cuando eres muy perfeccionista o haces la línea demasiado lenta. Y la última, la línea caótica, típica del boceto, llena de energía pero sin dirección ni control. Esta no digo que esté mal usarla para el boceto, pero si luego no la limpias te va a quedar demasiado sucio. Y sabiendo ahora lo que no debes hacer, ¿cómo puedes conseguir una línea mucho más segura y con energía? Pues teniendo en cuenta lo siguiente: velocidad. Olvida las líneas cortas y lentas y en vez de esto haz trazos largos y rápidos. Y no te preocupes si no quedan exactamente con la misma forma que en el boceto. Lo importante aquí es de que salgan naturales y que sean dinámicas. Y evita también hacer estos ejercicios que para mí, bajo mi opinión, son súper aburridos. Trata de simplemente dibujar y verás que con práctica al final esto te va a salir automático. Movimiento corporal. No dibujes solamente con la muñeca como si fueras un robot. Usa el brazo entero y piensa que el movimiento de tus trazos sale del codo y no de la mano. Y si eres como yo y vienes del dibujo tradicional, seguro que estarás acostumbrado a rotar el lienzo constantemente. Pues no te preocupes, porque en digital también se puede hacer. Solamente usa la tecla R en muchos programas para rotar el lienzo y así ajustarlo a tu gusto. Evita el perfeccionismo excesivo. No hagas zoom a todo buscando la perfección en cada píxel. Y sobre todo, tampoco repases la línea 1001 veces. Si no te convence, bórrala y hazla de nuevo. Cuantas más veces retoques la línea, más perderá calidad y naturalidad. Las mejores líneas son aquellas que fluyen y que se hacen con una sola pasada, con ritmo y con decisión. Y créeme que esto se va a notar en todo el dibujo. Y ahora llegamos a la parte más importante del vídeo, porque voy a desvelarte el secreto que usan todos los artistas que admiras. Cuando empecé a estudiar a mis artistas favoritos me di cuenta de algo crucial. Todos usaban el mismo recurso para darle ese toque espectacular a su line art. ¿Sabes cuál es? Las tramas. ¿Qué son las tramas? Pues son esas líneas finas y detalladas que añaden volumen y profundidad sin necesidad de color. Hay artistas que las usan de forma sutil y otros que las usan en todas partes. De hecho, aquí es donde, dependiendo de cómo las hagas, vas a desarrollar tu propio estilo de dibujo. Ahora bien, para que las tramas queden perfectas necesitas precisión. Y es ahí donde entra algo clave: una buena tableta gráfica. Y para lograrlo con mayor facilidad y precisión, te recomiendo que uses la tableta de Huion, la Canvas 13 Gen 3. Una tableta que me parece ideal si estás empezando con el dibujo digital o si ya llevas un tiempo y buscas una opción que sea más compacta pero con un rendimiento más profesional. Lo primero que quiero destacar es su pantalla Full HD 13,3 pulgadas con tecnología IPS. Los colores se ven increíbles gracias a su gama de color del 120% sRGB. Y el diseño es súper fino y elegante, que combinado con materiales de alta calidad hacen de esta tableta un tesoro para los artistas digitales. Aparte, tiene estas ruedecitas y estos botones que ayudan un montón si no quieres depender del teclado, y encima pesa poco más de 1 kilo, así que te la puedes llevar a cualquier parte. A pesar de su tamaño es comodísima para dibujar, porque puedes combinarla con un soporte ajustable que se adapta perfectamente a tu postura, mejorando la fluidez del trazo. Pero lo que más me ha gustado es su lápiz, que viene con la última tecnología de Huion para que la sensación al dibujar sea lo más cercana posible al papel. Tiene 16.384 niveles de presión y detección de inclinación de hasta 60 grados, y lo más importante, no necesita batería ni recarga. Por lo que cuesta, me parece una opción brutal si estás buscando una pantalla gráfica de calidad sin gastarte un dineral, especialmente si necesitas algo portátil pero sin renunciar a una buena experiencia de dibujo. Así que si te interesa echarle un ojo, te dejo el enlace del producto en la descripción. Y siguiendo con las tramas, ahora quiero que recuerdes una cosa que para mí es fundamental: las líneas no existen en la vida real. Realmente las líneas son una representación visual que usamos los artistas para traducir lo que vemos en la realidad, y es aquí donde cada artista toma su propia decisión.
Hay quienes llenan todo de tramas, y hay quienes como yo preferimos un estilo más limpio, pero si las usas bien, marcan la diferencia. ¿Dónde colocar tramas? Pues aquí van algunas zonas donde yo recomiendo ponerlas. En los pliegues de la ropa, en los músculos o partes del cuerpo donde el volumen cambia sutilmente, y finalmente en zonas donde necesites transiciones suaves entre luces y sombras. Ahora bien, estas líneas tampoco se colocan al azar. Aquí es clave tener en cuenta la dirección. Por ejemplo, si partimos de esta forma, a la hora de aplicar tramas deberemos pensar en su volumen y desde ahí construir las líneas para que acompañen a esa dirección y refuercen la estructura. Pero esto no solamente sirve para definir formas, también para dar movimiento y dinamismo a nuestros dibujos. Mira esta imagen, todas las tramas siguen ese flujo, exagerando aún más la intención del movimiento. De hecho, este recurso es el que habrás visto 1000 veces en los cómics y en los mangas, y al contrario de lo que mucha gente piensa, estas líneas no se usan para decorar o rellenar la escena, sino para empujar a la acción y destacar elementos importantes. Y si aún así quieres llevarlo más allá y darle más fuerza y más profundidad a tus dibujos, entra en juego un recurso muy útil: las manchas negras. Seguro que conoces este triangulito que habrás visto un montón de veces debajo del cuello de muchos mangas y animes, ¿verdad? Pues este mismo recurso se puede usar también en zonas como el interior del cabello, partes de ropa más oscuras o incluso para marcar zonas importantes como los ojos. Pero cuidado con esto, porque cuando empiezas a usar manchas negras, la línea entre que el dibujo se vea brutal a que se vea sucio y sin sentido es muy fina. Y para que no te pase esto, hay dos claves que tienes que tener en cuenta. La primera es la lectura. Las manchas negras nunca deberían hacer que tu dibujo se entienda peor. Mira este ejemplo, este dibujo en línea se ve claro, pero al meter manchas negras por aquí, todas estas zonas empiezan a perderse, sobre todo si lo ves desde lejos. Y en este caso tienes varias opciones. Puedes compensar mejor los negros, quitar estas manchas directamente, o como último recurso, separarla con una reserva de blanco como se hace muchas veces en cómics y en los mangas. Y lo segundo es el equilibrio. Si cargas una parte del dibujo en negro y la otra dejas completamente vacía, el dibujo te va a quedar muy descompensado y desequilibrado. Lo que suelo hacer yo es colocar más negro en las zonas importantes, pero siempre compensando esa cantidad de negro en otras partes. Así consigues que la ilustración se vea mucho más equilibrada y mucho más agradable. Pero espérate, la pregunta del millón. Pero, ¿y si aún así no me gusta hacer line art o me gusta más cómo me queda en el boceto? Pues te digo algo, pues no hagas line art. No hay una única forma de dibujar. Hay artistas que usan un line art súper limpio, otros muy caóticos y otros que ni siquiera usan líneas. Lo más importante es que explores, que pruebes y que encuentres el método que más funcione para ti. El line art es solamente una herramienta más, no una obligación. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor el line art, suscríbete al canal, dale un like y sobre todo comparte el contenido con otros artistas. Pero espérate, antes de que te vayas, ¿sientes que tus personajes aún viendo este vídeo no te salen como los de tu artista favorito? Pues si es así, te espero en este vídeo donde te cuento unos trucos brutales que van a hacer que tus personajes mejoren una barbaridad. Gracias como siempre a los miembros del canal para hacer que este proyecto sea posible y como os he dicho antes, os espero en este vídeo.